Muy bien, pues aquí estamos, Itzi. Sí, feliz aniversario, Esther. 4 Feliz añitos ya de aniversario. podcast. Y hoy, Cuatro y cuarto ya. sí, y hoy con un invitado que yo me alegro muchísimo que dijera que sí, porque él no lo sabe, pero junto con Stefan Zweig y Natalia Ginsburg es Madre mía. el autor del que más se ha hablado en nuestro podcast. Bienvenido, David Trueba. Pues nada, encantado, encantado. Ya ves, vaya dos autores. Aparte me encantan los dos, pero no, Pues no mira, estoy a la altura de esos genios. Pero pues la... tu nombre ha salido mucho en este podcast desde el Sí. principio. Y cuando Itzi me dijo que había contactado contigo para que vinieras, fue, vamos, sorpresazo. Sí, Sí. porque yo te lo puse en el email, David, era una cosa de decir, bueno, el no lo tengo. Entonces, frente a intentarlo y no intentarlo, pues poder sorprender a Esther, porque sé que eres uno de sus autores favoritos, pues, y que ha leído todo de ti y lo que vayas a publicar y todo lo que escribas, ella lo va a leer, porque sé que le has marcado un montón. Pues si como colega le puedo hacer ese regalazo de conversar contigo, pues bienvenido sea. Así que cuando me respondiste que ok, bueno, sonaron las campanas y hemos guardado el secreto hasta el día de hoy. Así que vamos a hablar de libros. Venga, Pues sí, sí. ¿Por dónde empezamos? Venga, por donde más rabia te dé. A ver, David, un libro que hayas releído muchísimas veces. hay algunos, hay varios, pero porque cada vez me gusta más releer, pero uno que he releído muchas veces es un libro de Nabokov que se llama Nin. Sí. Mm, Que es un libro quizá que no está entre, digamos, obviamente no es Lolita, ¿no? Que sería como la gran novela de O Hada o el ujú, Ardor, las grandes novelas, digamos, más populares de Ujú. Nabokov. Esta es una novela, digamos, menor, pero que a mí siempre me ha gustado mucho. Tiene algo, no sé por qué, tiene Es la de algo un que... profesor, Es la de un profesor, ya exacto, el sé profesor cuál es, Nin. sí. Es una ujú, novela que tiene una ironía soterrada todo el rato, un personaje. Es también una novela que cuenta un poco, yo creo, la llegada del propio Nabokov al circuito universitario americano, un poco como ujú, exiliado, que debió ser interesante y al mismo tiempo lo hace, claro, no desde una perspectiva histórica, y lo he leído muchas veces, como he leído muchas veces otros, ¿eh? O sea, digo este porque es un libro que sí, que es raro que no haya un año donde no lo coge y lo vuelva a leer y Qué siempre bueno. encuentre algo nuevo, ¿no? Y algo sorprendente. Bueno, vamos bien, vamos Vamos. bien. Libro que hayas sido incapaz de terminar. Una de cal y una de arena. Esto me cuesta porque siempre leo ahí en el Babelia, hay una entrevista en Sí. el país que hacen prácticamente todos los sábados, de preguntas cortas, y hay mucha gente que dice, cuando dice un libro que no he podido leer, que he dejado a la mitad, es el Ulises de James Joyce. Mm. A mí el Ulises de James Joyce me parece una obra prodigiosa y cada vez que leo a alguien que dice que lo ha abandonado y que presume de ello, siempre pienso, pobre desgraciado, lo que tienes que hacer es volver. Es volver a insistir. Yo también lo abandoné la primera vez, no lo entendí, se me quedó fuera. La segunda vez me di cuenta de que había unos capítulos iniciales maravillosos, pero que luego entraba en un desarrollo Ujú. demencial, inasequible y tal, y luego volví a terminar en un capítulo genial, ¿no? Y es la insistencia y la insistencia. Mira, este verano volví a leerme los 9 primeros capítulos, pero los tenía un sobrino mío, estábamos de vacaciones y son prodigiosos, están tan bien escritos. Entonces, Todavía no me he atrevido. la idea de ¿No? presumir, claro, que dejas un libro, y digo, y sobre todo que dejas el Ulises de Joyce, ¿no? Bueno, entiendo que presumir de esnovismo y decir que lo entiendes sería igual de Ya. estúpido, pero presumir de incultura y de falta de esfuerzo tampoco me gusta. En mi caso, he dejado sin leer muchos libros, sobre todo porque no me gusta, mira, por ejemplo, este verano me pasó con unos relatos también de verano que publicaba el periódico. En cuanto leía el primer párrafo los abandonaba porque estaba lleno de gente que considera que escribir bien es utilizar palabras rebuscadas, Grandilocuentes, ¿no? grandilocuentes que no usas en el habla cotidiana, que eso es como un lenguaje literario, ¿no? Entonces, de ese fenotipo de escritor, por desgracia, ha habido mucho en España, que es Ujú. como una especie, una forma de cursilería pedantesca, ¿no? Y esos libros generalmente los suelo abandonar en la página 10
por agotamiento nervioso. Otros por la propia vulgaridad, ¿no? Del modo también en el que quieren contarse, quieren parecerse más a un guión de cine, que es una cosa que aunque yo escribo, no lo Ujú, escribes tanto para ser leído como obra literaria, sino para ser una obra, digamos, que se transforme artísticamente al rodarse, ¿no? Y que tú lo que Ujú, estás poniendo es como el sostén. Entonces también a veces leo esos libros y digo, bueno, si lo que hay que hacer de esto es una serie o lo que hay que hacer de esto es una película, ya me espero a la Miraré la película o a la serie. serie porque el libro no tiene, carece de espíritu, digamos, de ser una novela, de contener lo que una novela tiene que tener, que es un aliento Ujú, de plenitud, ¿no? De obra acabada. O sea, entonces eso es, ujú, ya veo que no os estoy dando nombres, pero también me parece doloroso para una persona que ha escrito un libro ujú. decir, David Trueba dejó mi libro a medias. Bueno, Bueno, eh, o si ya está sea, muerto, no hay perdonadme que en problema. esto no sea tal, pero podría nombrar 20.000, o sea, que he dejado, no sé, los he Oye, olvidado. me ha surgido una pregunta al hilo de lo que has dicho de que escribes tanto guiones de cine como novela, ensayo. El tema de la adaptación de los libros al cine, Guau, ¿cómo, ese es un qué temazo. viaje? Es un temazo porque a la gente le perturba y le interesa y hay muchas ideas que te diría que son tópicos que están muy extendidos, ¿no? Yo ahora acabo de hacer una película que se estrena ahora, por eso tengo esta promoción en noviembre, que se llama Siempre es invierno, y que es Ujú, una adaptación, por primera vez en mi vida he adaptado una novela mía, que es una novela que siempre quise adaptar al cine, al contrario que mis otras novelas. Solo hay dos novelas mías que no me importa llevar al cine, que fueron El río baja sucio y ujú. Blitz. Y Siempre es invierno es una adaptación de Blitz. Bueno. Al hacerla, la adaptación ha sido uno de los procesos más sufrientes para mí porque sufría como guionista y director y sufría como autor. He Ujú, entendido muy bien a los autores que sufren con las adaptaciones, digamos, al cine o a la televisión, porque hay algo de despojarte de ello, ¿no? De alejarte de algo que es tuyo, ¿no? Y que va a tener una transformación. Sin embargo, creo que si el trabajo se hace con cariño y con delicadeza, no tienes por qué herir al autor, sino que lo que tienes que hacerle comprender es que vas a desarrollar muchos elementos que están en su libro en otro lenguaje y que su novela siempre va a quedar, ujú, la novela Ujú, original y la novela que se puede leer, que está en las estanterías, ¿no? Que las películas muchas veces lo que hacen es expandir el conocimiento de un libro, ¿no? Es ayudar ujú, a que ujú. sea más conocido. Pero, por ejemplo, un tópico habitual es el de decir que una buena novela da una mala película. En general, esto ocurre cuando es demasiado fiel, cuando se quiere transportar un clásico de la literatura o una novela muy reconocida como si fuera la misma novela y transportarla a una película. Esto que pasó, por ejemplo, con toda la obra de García Márquez o de Vargas Llosa, incluso de Tolstoy y tal, siempre ha producido películas fallidas. En cambio, si una película se traslada con la idea de provocar una lectura pública en otro lenguaje, como puede ser, por ejemplo, grandes películas basadas en grandes novelas, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué podemos decir? El gato pardo, ¿no? Podría ser Ujú, una de esas películas, que es una gran película basada en una gran novela. Habría disputas por saber qué es mejor, tampoco creo que interese mucho. ujú, Mejor, pues son esas películas que crecen, o Apocalypse Now a partir del Corazón de las Tinieblas, que en este caso evidentemente es mucho mejor también la novela corta de Conrad. Pero el hecho de que Coppola lo transportara, digamos, a la guerra del Vietnam, ¿no? Ayuda ujú. a entender lo clásico que esconde la novela allí. Y ha pasado en otras ocasiones, ¿no? Bueno, ahí está, es difícil. Luego de muy malas novelas se han hecho grandes películas, ¿no? Y tampoco no conozco autores que le hayan puesto un piso a los directores. Siempre me ha molestado mucho en general los autores de novelas que esperan a ver si una película tiene éxito y fracaso para hablar mal de ella, ¿no? Sí. Porque cuando tienen éxito siempre se suben al camión, pero cuando tienen fracaso siempre intentan como ahogar a los que hicieron la película para sobrevivir ellos en el río, ¿no? Y eso siempre es feo. Tú estás nadando en un río, nada,
y sálvate, pero no hace falta que ahogues a los demás. Así Pero que en tu caso es curioso porque eres el autor de la novela, pero es muy también curioso. Yo el creo que hay... director de la película. Esto pasa pocas No, no, veces no. Y en o lugar de ser plácido el proceso, debería yo ser te más digo fácil. que ha sido duro, porque me he tenido que remontar a algo que escribí hace 12 o 13 años, Mm, entendiendo que ya no soy la misma persona que lo escribió, respetando a la persona que yo era cuando lo escribió, pero también diciendo, bueno, hay que poner en imágenes esto, porque es una película que trata mucho de la piel, es una historia que tiene que ver con el paso del tiempo y una relación entre dos personas que pertenecen a dos generaciones distintas, ¿no? Y yo creo que es importante el cine, encontrar en el cine lo gráfico que hay. Me acuerdo que cuando adaptaba Soldados de Salamina para mm, dirigirla, también pensaba que lo importante era encontrar aquello que es cine y quitar aquello que es literatura, ¿no? Y el cine tiene su propia escritura y entonces Ujú. siempre explicaba que era una novela sobre la mirada y era la mirada entre un soldado y un hombre que huye, mm, pero era también la mirada de la persona que escribe el libro, ¿no? Y esa mirada para mí, al transportarla al personaje que luego hizo Ariadna Gil, era potenciar esa mirada y no caer en la torpe idea de poner una voz en off o de transportar las palabras que había escrito Javier Cercas diciendo yo, Javier Cercas, cuento ujú, esto. Entonces eso me parecía que era erróneo. Entonces se trataba de también en la narradora de lo que es lo que es la historia, digamos, del pasado, encontrar también esa mirada. Yo creo que el cine lo que debe es encontrar la mirada y despojarse de la palabra, ¿no? sí, Qué bueno, muy qué Y bien. eso, bueno. bueno, eso es un choque, es un choque. Y cuando lo haces con material propio, es un choque Debe doble. Pero ser. como digo yo siempre, cualquier película es una adaptación, porque Ujú. tú siempre tienes que transportar al cine algo que quieres Ujú, contar y eso es un proceso de adaptación. Entonces, por eso digo que hay mucho tópico sobre las adaptaciones, porque una novela también es una adaptación. Cuando a García Márquez le contaban una historia de infancia en sus abuelos, o cuando a García Márquez leía en la prensa una historia y la transformaba en una novela, lo que estaba haciendo era adaptarla. adaptarlo. Ujú. Mm. ¿Y el del río Sí. Baja Sucio también la vas a hacer tú la película? No, no creo que vuelva a hacerlo, pero en el Río Bajo Sucio también, también cuando la empecé a escribir, son las dos únicas que vienen de una idea Mm, que originalmente fue cinematográfica y que yo lo llevé a la literatura, pero que originalmente en mi cabeza empezaron como novelas, pero todos los restos de novelas mías siempre han sido como novelas, ¿no? Y las películas también, películas, ¿no? O sea, Los por dos, los dos, conocerte, los dos perdón, son... por Perdón. conocerte un segundo ahí, tú primero tienes la idea y luego piensas a ver en qué formato la vas a canalizar, por decirlo así. No, no, la idea viene con el formato. Vale. Viene todo junto. Salvo, en estos dos casos fui yo el que cogí Blitz y dije, no, no, ahora no me apetece hacer una película, es demasiado tiempo, demasiado esfuerzo, demasiado convencer a otra gente. Y digo, me voy a sentar y lo voy a escribir como una novela, por eso también es mi novela más corta, Mm, más veloz, ¿no? Y que escribí también, yo creo, en más rápido de todas y fue una novela y me liberé del cine. Luego, por circunstancias de la vida, primero hace unos años estuve ya a punto de hacerla y se canceló el proyecto y ahora lo volví a hacer y siempre es invierno, he cambiado hasta el título, o sea, imagínate, sí, hay muchas cosas cambiadas. Bueno, pues ahí estaremos para verla. Qué bueno, Sí, sí. sí. qué bueno. Seguimos, Esther. Seguimos, seguimos. Esta A pregunta nos ver, gusta. sí. Sí. Un placer culpable, un libro, un autor que literariamente no tiene muy buena fama, pero que tú disfrutas leyendo. O sea, durante mi adolescencia fui un lector brutal de novela negra, leí Ah, muy muchísima. bien. Y entonces la novela negra estaba un poco prestigiada porque Jean-Paul Sartre, sobre todo, había elogiado que había sido un gran lector de Simenon y de Raymond Chandler y de Dashiell Hammett. Había prestigiado, digamos, ese género, pero no era, digamos, literatura de alto nivel. Y recuerdo que en aquella misma época empecé a leer compulsivamente todo lo que escribía Stephen King y sigue siendo un escritor que a lo mejor no,
no está, porque es verdad que escribe mucho y hay mucha fórmula también en algunos de sus libros. Ujú, Es un escritor increíble. Yo cuando, bueno, aparte ves, ahí tenemos otro caso. Hay dos películas, Cuenta conmigo y Misery, adaptadas de novelas de Stephen King, que Sí. son tan buenas las novelas como las películas, si no mejores las películas. Y Stephen King es el primero que lo reconoce, ¿no? Y lo dice. Y ujú, a mí era un escritor que me encantaba, sobre todo en esa época de Christine, Carrie, Salem, el misterio de Salem Slot, por supuesto El Resplandor de Shining, que también otro ejemplo de adaptación bastante, yo creo, aunque a Stephen King no le gustaba la película de Kubrick porque Ujú, traiciona la esencia del libro, pero yo creo que es una buena película de Kubrick y quizá una de las mejores películas de Kubrick junto a Atraco Perfecto, y no tan buena, obviamente, como Atraco Perfecto, pero a mí esas novelas me gustaban mucho cuando en La Zona Muerta, por ejemplo, que también la ujú. hizo Cronenberg, en una película que no es tan buena como la novela, pero también era muy interesante con Christopher Walken. Sí, yo creo que mi placer más culpable ha sido Stephen King porque para mí lo tengo a la altura de Balzac y a lo mejor no tiene la altura literaria de Balzac, no lo sé, Ujú. o lo dirá. Hemos hablado nosotros mucho de Stephen King, precisamente de que es uno de esos autores que acumuló un montón de rechazos y de negativas de editoriales, que escribía ahí en Sí, su cuartucho, que el guión de, bueno, el manuscrito de Carrie fue rescatado por su mujer y bueno, tiene sí, sí, como, su mujer es clave, sí, sí, le salva la vida a la mujer. Como sí, también y Vera Nabokov salvó del fuego Lolita, según sí. dicen, que es una novela también muy problemática cuando se publicó y todavía hoy, ¿no? Es Ujú, una novela, yo creo, excelsa y escrita como Dios, o sea, es decir, es el ejemplo más alto, ¿no? sí, De la novela, pero es una novela que provoca todavía, incluso ahora ideológicamente, o a lo mejor en el mundo este de la lucha también femenina, hay, yo creo, una confusión con la novela, porque no creo que la novela contenga nada más que el retrato de una violación, ¿no? ujú. Y, claro, es que no podemos, no podemos olvidarnos del contexto en el que se escriben las historias. no, y sobre todo que tú tienes que escribir de personajes problemáticos, ¿no? Es decir, Claro. escribir vidas de santos. Yo fui a un colegio de curas, los salesianos, y nos daban a leer muchas vidas de santos y yo las dejaba en la página 2 y me ponía a leer historias de personas que no fueran santas, historias de Raymond Chandler o historias de William Irish, historias de entonces escritores que contaban muchas cosas problemáticas. Y luego cuando he leído, por ejemplo, literatura escrita por mujeres, que he leído muchísima, siempre me ha gustado la literatura problemática, o sea... Ujú, Carmen Laforet me encantaba, Mercè Rodoreda, eh, sé, muchísimas, bueno, Willa Cather, que ha sido una de mis autoras favoritas en mi vida, Jane Austen también, que me ha encantado, George Eliot. Nunca Ujú, cuentan historias de santas ni de ujú. devociones, sino que cuentan historias de problemas y de problemas también de la masculinidad, de la feminidad, de la sexualidad, de las relaciones. Entonces, estoy en contra de que la literatura tenga que ser bondadosa. La literatura habla de los problemas que tiene la sociedad. Y justo ayer celebramos el club de lectura, que gracias al podcast pusimos en marcha ya era como 2 años, y comentamos Bellamy, de Guy de Maupassant, que también es un personaje de estos que dices, pues no cae bien, pero qué personajazo, o sea, es Ah, un increíble. vividor. Sí, Es, sí, era un personaje, claro, claro, brutal. Otro también, por volver al tema de las adaptaciones, otra adaptación, Bull de Swift, que se transforma en La Diligencia y que es una película, Sí, yo creo, también única, el espectacular. relato es maravilloso. Basada Fuera en un de relato juego. que transforma mucho, evidentemente, porque Ujú, se lo lleva a su terreno, pero de nuevo es otra adaptación de como sí, Le Plaisir de Max Ophuls, que está basada en unos cuentos de Maupassant también maravilloso. Maupassant es un ejemplo de autor que podría ser cancelable como tantos otros, ¿no? ujú, Y que no lo cancelas porque es uno de los grandes cuentistas, ¿no? de la historia, pienso que murió muy joven y no tiene un desarrollo, digamos, más, a lo mejor más ambicioso de su obra, pero pues como Poe, ¿no? Son escritores ujú, indispensables, ¿no? No sé qué se cierto. pretende hacer con esto, sí. ujú. Bueno, ¿qué libros tienes en tu mesita de noche? En mi mesita de noche tengo siempre poesía porque a Mira. veces leo poesía por la noche antes de dormir, pero muy poco, ¿no? Y la puedes leer, digamos, un segundo antes de dormir y es como una vez al personaje de Javier Cámara
Vivir es fácil, le dije que decía la frase como que antes de meterse en la cama leía un poema que es como ducharse, porque la realidad es tan sucia, ¿no? Y tan... Entonces ahora justo tengo en la mesilla un libro de Wisława Szymborska, que es... Mm. Pero también tengo un libro, curiosamente, en la mesilla que le regalé a mi hija y que se quedó aquí por casa y lo ojeo de vez en cuando, que se llama Elements of Style, que es un libro que escribió Bebe White y que es un consejos de escritura correcta precisamente para esa gente que escribe tan mal creyendo que escribe bien, ¿no? Y de vez en cuando lo ojeo porque Esto son... nos da para una charla, pero en privado. Sí, sí, una de las cosas que más me fascina es gente que escribiendo muy mal cree que escribe muy bien, porque Sí. tiene una idea errónea de lo que es De lo escribir bien, que que no, es. que ojo, escribir bien no significa solo una cosa, significa mucho, porque Sí. Faulkner, que para mí ha sido también un escritor que no supe leer cuando era joven y Bueno, que he sí. sabido leer cuando he sido adulto, Faulkner es una persona que no es fácil, pero el premio es muy alto, sobre todo en sus grandes novelas, ¿no? Ujú, ujú. Sí, sí. Hay una que nos interesa muchísimo. Mucho. ¿Cuál? ¿Cómo tienes ordenada la biblioteca? Ah, pues esto ya de por sí es una rareza. Yo tengo en la zona de mi dormitorio la poesía, Ujú, luego tengo una zona en mi estudio de trabajo que es el cine y el teatro y la música. ujú. Y luego en la biblioteca está el resto, digamos, que está separado solo ensayo de ficción. Y la ficción está por orden alfabético del autor, Vale, el nombre de autor. Vale. vale, vale. O sea, empieza Ya. por yo qué sé, Max Aub o por Martin Amis y acaba en Stefan Zweig, ¿no? Sí, sí. Siempre queda al final. Sí, sí. Vale. ¿Y eres ordenado con los libros o los coges y los vas dejando donde caen? No, no, soy ordenado, soy ordenado. O sea, es decir, primero donde caen a la espera de ser leídos, ahí sí hay un desorden. A veces dura un año y medio, dos No años. los tienes en la biblioteca, los que tienes No, pendientes, los tienes los libros aparte. por leer están en dos espacios, digamos así, muy Vale. desordenados y caóticos. Y luego, una vez leídos, son ordenados, vamos, sobre todo si salen Meticulosamente. de casa, porque también hay muchos ahora que tengo ya una biblioteca demasiado grande y entonces hay mucho libro que intento que salga, así creo que yo no lo voy a volver a releer o mis hijos no Ujú. lo van a buscar, ¿no? Porque me gusta mucho cuando vienen mis hijos y me dicen, ¿tienes? No Sí. sé qué, y de pronto van a la biblioteca, ¡fuas! Y lo encuentran y es como Y no lo vuelves a ver, maravilloso. ¿no? Porque Bueno, sí, en general se lo llevan, pero me encanta. Eso tampoco soy. Creo que una de las cosas buenas que ha traído también el mundo digital es que es más fácil encontrar libros, ¿no? Porque todos tus Mm. libros encuentras muy sí, rápido dónde te pueden tener el libro que buscas, ¿no? Y no es lo de antes que era un... Íbamos a la Cuesta de Moyano, yo iba con un amigo mío a la Cuesta de Moyano a comprar todos los sábados y domingos, a veces rarezas, ¿no? Que buscábamos sí. enloquecidamente. Ujú. ¿Y qué libro poco conocido recomendarías a todo el mundo? He recomendado, siempre recomiendo mucho, pero por ejemplo, si no han leído La Plaza del Diamant, es un libro que se Mm, lee en los institutos en Cataluña y que por desgracia los españoles con su cortedad hacia los otros idiomas, digamos, del país, no han incorporado como un clásico, igual que no han incorporado, por ejemplo, el Quadern Gris de Pla sí, como un clásico. Entonces, La Plaza del Diamant es obligatoria lectura, yo creo, para todo el mundo en España y el Quadern Gris también. Y luego a nivel así, digamos, de literatura mundial, yo, mira, un libro que leí muy tarde, que llegué muy tarde a él, es Las palabras de Maud de Sartre y también Mi Antonia de Willa mm, Cather. Es una novela que en España no es muy conocida no. y que le recomiendo a todo el mundo. Y hace muchos años que vengo recomendando a todo el mundo Middlemarch de George Eliot. Mm, Sobre todo a Ujú. la gente que es sí, lectora sí. de Jane Austen o de Thackeray o de la literatura decimonónica. Middlemarch, de nuevo una mujer, llegó a la cota más alta. Es un libro para mí a la altura de Ana Karenina. Sí, Oh, palabras mayores, ¿eh? sí, ¿eh? Sí, 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 y de hecho es un libro que me da muchas satisfacciones porque mucha gente lo lee ahora y me Mm, dicen, oye, gracias por recomendármelo. Pues de nada. pues apuntado.
Te trasladaremos todas las gracias que lleguen a partir de ahora. Algunos se cagarán en mí, pero no. Yo también lo he hecho en otros que me han recomendado. Es lo que toca. Siempre que recomiendas, te arriesgas. Sí, sí. Esther, ¿te toca a ti? Me toca, estoy buscando. Venga. Vale, un autor o autora que compras cualquier cosa que publique con los ojos cerrados. Te iba a decir, mientras lo decías, te iba a decir Baroja, porque caen en mi mano cosas de Baroja, algunas casi afrentosas, y siempre las leo porque me gusta mucho él. Mm, Ahora mismo, contemporáneo, que compraría Jhumpa Lahiri, una mm, escritora bangladesí norteamericana. Eh, Me gusta leer todo lo que hace. Lori Moore, que es una mm. cuentista norteamericana, también leo todo lo que escribe. Hay mucha gente que leo todo lo que escribe. Julian Barnes. Hombre, Que eh, acaba de sacar ahora un último libro. un cuaderno de anagrama, justo el lo cuaderno de anagrama, comentábamos. justo anterior al mío, Sí, es justo el de... Pues es mira, justo el que va antes. Y yo le he presentado 2 veces en sí. Barcelona, a Julian A mí Barnes. me Nos encanta hemos ido a Julian Barnes. cenar y es un tipo con el que se puede hablar y disfrutar y tiene menos ego que Martin Amis. Y también Ian McEwan. A Ian McEwan le conocí en una feria del libro Leímos en- el de Ámsterdam, ¿no? Fue el de, en el Sí, club Ámsterdam de en el club, lectura. sí. le Mm, conocí en Brasil. Nos saludamos, ¿eh? Él estaba viendo en la tele un partido de tenis y siempre a verlo con él. Me Y has dije, abierto un melón aquí. El, dime. el ego y los escritores. uf, Ya, increíble. Increíble. Sobre todo en las ferias que coincides, te das cuenta a veces, hay gente que es insoportable. Pero también he conocido los que tienen mucho talento en general son gente muy fácil. no, Lo que pasa es que hay una como confusión, también pasa en el cine, ¿no? Que cuanto más problemático, exigente y un poco ponzoñoso es una persona, más talento parece que tiene. no. Yo leí una vez a Ana María Mosch, que era la hermana de Terence Mosch, que era una Mm, escritora bastante notable, que le oí decir, y la conocí y me cayó además muy bien, ya murió hace unos años. Dijo una cosa que yo creo que nadie se ha atrevido a decir nunca. Dijo, hay que ser muy inteligente para ser buena persona. Es una frase que me qué encanta. bueno. Y Qué siempre cuando, bueno. por ejemplo, he conocido a Billy Wilder, Eh, ¿no? Pues me ha parecido una persona que es facilísima de tratar, de charlar. Y luego vas a una feria de escritores o de cineastas o un festival y te encuentras a unos cretinos que creen que están por encima El bien y del mal. del mal, que ni siquiera te saludan porque eres un inferior o ay, ves pues que si desprecian si a ti al no te tío. saludan ya. No, Imagínate pidiéndoles una entrevista. hombre, he sido también un escritor desconocido y también un Bueno, escritor en el extranjero que nadie sabe quién eres, ¿no? Pero mira, me acuerdo hace muchos años publicaron en Estados Unidos Saber Perder y cuando mm, me llega la edición viene con una frase súper elogiosa de un escritor que yo no conocía que se llamaba Percival Everett. ostras. Mm. Y entonces, que le había encantado el libro y le había pedido una frase a la editora y lo había... Cosa que... Esto que llaman un blurb, ¿no? Y entonces unos años después vino a España y la editora me escribió y me dijo, oye, va a ir a España, no conoce a nadie, ¿tú te importaría sacar a Percival Everett y tal, a pasear y a comer y tal? Y Qué bueno. nos fuimos a cenar y le editó un primer libro que salió en España, yo creo que Blackie Books. Vale. Y el editor de Blackie me llamó, oye, que Percival Everett te conoce y no sé qué y tal. Y nos fuimos a cenar, el tío encantado. Y yo no le había leído todavía en ese momento porque Hostia, pues. escritor tal. Y luego, claro, he ido leyendo todo lo que saca y es buenísimo, buenísimo. Mm, Tiene un libro que se llama Los Árboles sí, y ahora James, que es como una relectura negra de Huckleberry Finn sí. y es un tío No, genial. ahora aquí está, bueno, Y Sí, ese, por ejemplo, está. es un tipo, claro, que vino a mí como un desconocido y tal, no sé qué. Y digo, pues ese sería el típico, a lo mejor, autor americano que ahora tiene éxito, que a lo mejor te escupe en un ojo, ¿no? Esa un poco actitud que tienen algunos que quieren ganar el Nobel o que quieren tal y que van un poco por el mundo así, solo saludando si por delante presentas en qué le puedes ayudar, Ya. de qué le vas a servir, de qué me va a servir a mí conocer a este. Y entonces eso sí viene, que son el trepa, ¿no? Que muchas sí, veces sí, total. el trepa no tiene por qué ser un mal escritor. Yo he conocido escritores buenos trepas. Bueno, una cosa no quita la otra. Exactamente. Sí, hablamos muchas veces de separar el autor de la obra, ¿verdad? Uf, cuesta a veces. Cuesta Sí, porque hay gente que es realmente detestable.
pero yo a veces he leído libros de gente detestable y he dicho, bueno, está bien. Sí, sí, claro. Ujú. Claro, Bueno, en cine, por ejemplo, todo el mundo sabe que Martin Scorsese, por ejemplo, es un ser bastante detestable. Nadie le... Y sin embargo, a mí Taxi Driver, Toro Salvaje me encanta. mm, Claro. sí. No, no, o sea, solo le entrevisté una vez, pero no le conozco a fondo. Pero sí tiene como una fama así de no ser De muy no ser muy agradable. agradable, ¿no? Y además de libros que recomiendas, un libro que regalas desde hace años, o sea, el libro que más has regalado en tu vida. Creo que el récord lo tiene Las pequeñas virtudes de Natalia Oh, Ginsburg, que la dicen qué todas. ¡Oh! maravilla. Yo ese libro lo he regalado muchas veces y luego además a gente a la que yo se lo he regalado lo regala. Es... Especialmente lo suelo regalar cuando alguien tiene un hijo. Mm, Es un regalo, en vez de regalarles unas flores sí, en el parto y tal, les suelo regalar las pequeñas virtudes, especialmente con el ensayo de las pequeñas virtudes destacado para que de alguna es... manera aprendan a educar a sus hijos. Y he visto madres, sobre todo, que lo regalan a amigas suyas cuando tienen hijos y me hace ilusión porque pienso que gustó el regalo, ¿no? O pareció Sí. interesante. Qué La bueno. Esto Ginsburg no lo es otra habíamos cosa. hablado, ¿eh? Lo de mencionar a Natalia Ginsburg, ¿eh? No lo habíamos hablado, No, ¿eh? no, no, pero... No, y me alegra muchísimo que sea una autora que tiene tanto éxito en España después de ser rescatada, ¿no? sí. Porque esto ha pasado con Stefan Zweig también, Mm, gracias a Acantilado en los dos casos, pero pasa con algunos autores y de verdad que eso te da fe bueno, en que hay cosas que pasan desapercibidas, porque el mundo de la crítica literaria y de la crítica cinematográfica no siempre valora justamente las cosas, porque también se dejan llevar muchas veces por las modas, por el esnovismo, y al final es una frase hecha, pero que tiene bastante razón. El mejor crítico es el paso del tiempo. O sea, un escritor lo siguen leyendo 50 años después de haber sí. publicado. Ese es un escritor de éxito, ¿no? Y lo demás, o es un olvido ocasional y va a volver a ser rescatado, o es el Mm, olvido, digamos, sí, de la porque losa. yo, por ejemplo, Stefan Zweig estuvo muchos años que no se oía hablar ni se encontraba, y No, luego, era un escritor vulgar, considerado vulgar para la alta, sí, digamos, ¿no? literatura, ¿no? Y lo Los habían despreciado ensayos porque que era tiene. muy popular cuando había publicado en los años 30, ¿no? Ujú, Entonces, sí, Natalia Ginsburg yo creo que sufría eso que muchos escritores niegan, que es el desprecio hacia las mujeres. O sea, ujú, es clarísimo que a lo largo de la historia ha habido un desprecio de la alta élite cultural por el trabajo que hacían las mujeres. Y, ujú, y en la literatura, por suerte, las mujeres han escrito mucho tradicionalmente, o por lo menos algunas han podido escribir, cosa que no han podido hacer cine, no han podido hacer arte. Pero en la literatura las podemos rescatar y ya te digo que te sorprende, a mí me sorprendía tanto, ¿no? De ver que la valoración de Carmen Laforet o de Carmen Martín Gaite o de Mercè Rodoreda estaba por debajo de la valoración de escritores, digamos, de su misma época. Y yo decía, pero esto es una injusticia absoluta, ¿no? Y esto Ujú. pasaba con Natalia Ginsburg en Italia, absolutamente. Sí, pues, extrapolándolo un poco, yo este año que creo que empecé leyendo a Chimamanda Ngozi Ah, Adichie, sí. ese ensayo que tiene del peligro de la historia única, a mí me parece que sería un ensayo para dárselo a leer también a todo el mundo y animarle a que abra los ojos, porque creo que es un libro precisamente que habla también, ¿no? De lo que pensamos de los negros, ¿no? Y de la gente que viene de África y Sí, que todos tienen que ser pobres y pasar hambre, ¿no? ¿No? Pues yo vengo de una familia adinerada, acomodada, que he podido ir a la claro. universidad y es otra visión y Esto creo me que pasaba, claro. Sí, 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 tienes razón. te hace replantearte en todos los ámbitos, ¿no? Y lo que dices de la literatura femenina, creo que todos y todas hemos crecido con una biblioteca en la que el 90%, por no decir el 95% de los libros que había en casa eran libros escritos por hombres. Claro, totalmente. mm, Yo mismo, digamos, de manera natural era como bueno, crecías pensando que las mujeres escribían una cosa para chicas, ¿no? Y esa especie como mm, de marginación, digamos, casi del criterio. Pero esto que contaba Chimamanda, a mí me ha pasado, sobre todo en el mundo del cine,
que te encuentras llegando a muchos festivales y hay un director africano, un director latinoamericano, un tal, que empiezan allí al lloro, ¿no? De, ay, porque nuestro país, ay, porque tal. Y luego descubres que son de la familia más rica de Latinoamérica, que son de la familia más rica de tal. Y yo siempre digo, tío, que yo soy de Estrecho, a mí no me tienes tú que venir a restregarme, digamos, las dificultades de tu mundo, ¿no? He conocido gente de la élite en Irán haciendo películas y saliendo luego a llorar porque hacen películas en Irán, ¿no? Y no me creo todo lo que se cuenta. Así que me encanta porque Chimamanda es una escritora que me gusta. Mm. Y, hay otro que se llama Teyunehisi Cole también, que ha escrito Uf, no conozco. un par de libros sobre la negritud que me gusta mucho porque están contados desde algo que nosotros obviamente no conocemos. Hay que vivir en Estados Unidos para saber lo que significa para un padre o una madre tener que coger a sus hijos cuando tienen 13 14 años y explicarles que ellos cuando se cruzan con un policía tienen que tener unas precauciones, Mm, ¿no? Y que cuando pasean por una calle tienen que tener unas precauciones porque los pueden disparar, ¿no? Y no van a disparar nunca a un blanco con la facilidad con la que disparan a un negro. Esta es una verdad que nosotros podemos observar en un país como el nuestro, donde no hay armas, pero que lo podemos observar con nuestra propia actitud de sospecha cuando vemos a un grupo de tres personas que no reconocemos como españoles, mm, jóvenes, juntos que caminan. No, nuestro miedo inmediato en muchas ocasiones es fruto de un prejuicio y de una preparación de nuestra cabeza para sentirlo así. Entonces, eh, es es bueno ponerte en el lugar del otro, que yo creo que esta es una función que hace muy bien la literatura y ponerte en el sí, lugar del otro y mirar el mundo desde sus ojos. Pero bueno, pues perdonad que yo y mis problemas técnicos con el wifi. con la wifi, por los vecinos de las narices que están haciendo agujeros. Me interesa mucho esta pregunta. Bueno, en realidad todas, porque viendo además cómo está yendo la charla, creo que nos vas a tocar el corazoncito aquí de alguna forma. Un libro que te marcó mucho siendo adolescente. Siendo adolescente, pues mira, me marcaron, no sé, yo leía, mira, yo soy un lector no demasiado precoz, porque me escolarizaron un poco tarde y entonces tampoco fui un niño de esos que leía muchísimo y tal. Entonces empecé a leer como con 13 años, o así que no es una... Yo conozco gente que lee muchísimo a los 7 8 9. Yo a los 12 13 empecé a leer mucho. Entonces, no buscaba libros un poco juveniles, ¿no? Más bien, Ujú, sino que ujú, buscaba ya libros un poco más de adulto, ¿no? Recuerdo que leí precozmente libros que me marcaron mucho, como por ejemplo, A este lado del paraíso es un libro que me marcó, porque es un libro un poco loco de Scott Fitzgerald, ujú, pero así libros, digamos, tendría que hacer memoria así de juventud, el Gran Moln, Alain Fournier. eh, Te voy a decir así como de adolescencia, que yo diga como adolescente, ¿eh? O sea, es decir, ujú, poniéndome en el ujú. lugar de adolescente. Porque recuerdo perfectamente leer El Gran Gatsby siendo un adolescente y decir, wow, Wow. ¿qué es esto, no? O el retrato de un artista adolescente, pensando que era para un Sí. artista adolescente, cosa que no es del todo. Pero también me acuerdo de decir, wow, este libro me interesa mucho porque es un hombre en una escuela religiosa abriéndose al mundo, ¿no? Es un gran libro, pero no te sabría ahora mismo no caigo. A lo mejor en cuanto terminemos diré, pero no he dicho tal libro que me emocionó, que me... Siempre pasa. Tú Fuiste muy leías de... Ay, A Hess, ¿no, Esther? yo sí, Ah, sí, Hesse. sí, El Lobo Sí, Estepario, claro, sí, 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 fue un libro muy importante en mi... sí, sí. Sí, sí. Y ¿Leíste mucho Demian. durante toda la juventud? O sea, Mucho, de... Sí. mucho, sí, sí. A partir de, ya te digo, a partir de un poco un desarrollo así tardío, Mm, voy a leer mucho y siempre cuento que un libro que me ayudó a leer mucho fue un libro de Rudyard Kipling que se llama Stanley and Company, que era un libro que se publicaba como pseudo juvenil, así infantil ujú, juvenil, que vendría a ser un poco como un Harry Potter, ¿no? Para un lector tal, porque mm, no porque sea de magia, sino porque transcurre en un internado británico, que es algo que nos atrae mucho cuando somos adolescentes.
mi hija quería vivir en un internado británico y llevar faldita y uniforme, ¿no? Y yo le decía, yo también cuando era niño, digo, pero eso es odioso y tienes que evitarlo, ¿no? O sea, tienes Sí. que quitártelo de la cabeza y porque lo que te cuentan tus amigos Las Torres británicos están allá. Marjorie era los de la Eddie Byton de cuando éramos Sí, también, exacto. también habían varios que Había muchos, pasaban sí, sí. en colegios, Sí, sí. y muy rápido ya llegó un poco la literatura, la aventura, el negro, por ejemplo, recuerdo leer perfectamente, yo qué sé, los libros de Raymond Chandler, ¿no? Emocionado, o sea, de leerlos y de ver ese ambiente un poco de Dashiell Hammett, William Irish, ¿no? Que me gustaba mucho también. Mm. Pero no, así digamos, como adolescente en crecimiento que encuentra un alma gemela literaria y la hace suya y tal, no recuerdo grandes como encuentros, ¿no? ¿Vosotros habéis tenido ese deslumbramiento adolescente? Yo, en mi caso, yo gracias a lo que leí, que yo empecé leyendo a escondidas Lolita de Nabokov y ¿No? los versos satánicos y todo lo que no me dejaban leer mis padres, o sea, Claro, era como como, debe estos ser. libros son de mayores y yo como que de mayores. Y entonces me los metía en el cuarto a escondidas. Yo, gracias a esos grandes libros, encontré mi hueco en el mundo, no necesariamente por un autor en concreto o una autora en concreto, sino que a partir de ahí fue como que encontré las palabras que me faltaban para entender las cosas. Claro. Y a partir de ahí fue que empecé con esa necesidad de querer escribir por compartir, como si fuera importante, mi visión del mundo desde mi lugar, ¿no? Para mí los libros fueron un auténtico despertar a la conexión con el mundo. Sí, mientras hablabas me acordaba El guardián entre el centeno, claro, es un libro Hombre, que mi hermano Fernando tenía la buena costumbre de regalar siempre a los adolescentes de la familia. Y entonces sí, sí, fue un libro que he leído y he apreciado mucho. Y luego los cuentos de Franny Shaw y los sí, cuentos de Salinger también han sido sí. cosas que he leído mucho. Y Franny Shaw también es un libro que me gusta Mm. tanto como El guardián entre el Yo centeno, que quizá casi más los es un cuentos poco el epítome que... de la literatura adolescente, porque Sí. es un libro que se ha llegado a prohibir en las escuelas norteamericanas, Mm. que creen que tiene un efecto de rebeldía y de desapego a la sociedad por parte de los adolescentes y sobre todo que lo llevara en el bolsillo el asesino de John Lennon, le hizo Mm. muchísimo daño al libro, ¿no? Pero, pero Hemos hablado mucho de Salinger porque en Sí. el podcast nos dividimos entre los fans de Salinger y los que no. claro, claro, porque es un personaje también bastante siniestro, ¿no? Le pasa un Sí. poco como a Philip Roth, ¿no? Que son Ah, escritores. maravilla de Philip Roth. Adoro a Philip Roth. Claro, a mí Philip Roth, por ejemplo, El lamento de Portnoy también fue un libro que cuando lo leí de adolescentes, a lo mejor tenía yo 16, 17 años, ¡bumba! Buenísimo, buenísimo, maravilloso. ¿Y el Porque pecho de Philip conectas Roth te has con... leído? El pecho Sí, sí, es sí, claro. maravilloso. Sí, sí, sí. No, aparte es muy gracioso que Philip Roth odia a Woody Allen, ¿no? Y yo creo que Woody Allen hace una película que es como un comentario sobre Philip Roth que es maravillosa, que es su última gran película, que es The Constructing Harry, que yo siempre la veo y siempre pienso, esta es la película que hace Woody Allen en la enemistad mutua que se tienen con Philip Roth, como Woody Allen es más generoso, Philip Roth es más cruel, ¿no? No le defiende para nada a Woody Allen, ¿no? Pero sí, sí, Philip Roth ha sido un escritor muy, muy American Pastoral, por ejemplo, es Mm. otro Mm. libro que me parece magistral, ¿no? Y ahora, por ejemplo, tiene mucho interés leerlo, porque ahora yo he escrito este libro que se llama Mi 69 un poco, y he estado un año leyendo todos los días el periódico del 69 a la vez que leía el periódico de hoy. O Oh, sea, qué si por bueno. ejemplo hoy es 17 de septiembre, ¿no? O 18 Mm. de septiembre, leía los dos periódicos que leo del 18 de septiembre de 2025 hoy y un periódico del 18 de septiembre de 1969 para componer este libro Qué que bueno. luego es muy reducido y tal. Pero me he dado cuenta que el problema político que estamos viviendo ahora de una cierta recuperación del fanatismo en la derecha conservadora y del coqueteo con la guerrilla, ¿no? Con la lucha armada en la izquierda,
tiene mucho que ver con la frustración del 69 con Nixon y la guerra del Vietnam y de sentir que no te representan los golpes de Estado, además que organiza Estados Unidos en toda Latinoamérica, en todo Ujú, el mundo realmente. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahora? Es decir, estamos viviendo en una especie de golpe de Estado generalizado donde se están quebrando, digamos, sobre todo a partir del descontrol en Estados Unidos, en todos los países ya nadie tiene una vigilancia especial sobre los derechos civiles, ¿no? Entonces va expandiéndose por el mundo y eso puede provocar que haya una frustración juvenil muy fuerte de vivir en mundos muy autoritarios y que te puede llevar a pensar erróneamente que la lucha armada es la solución, como estamos viendo en algunos asesinatos en Estados Unidos que forman parte de eso. Y creo que Pastoral Americana es una novela Mm, interesante para leer en esa clave, ¿no? ujú, ujú. Qué bueno. ujú. Bueno, vamos terminando con una pregunta, Esther. Sí, a ver, un libro que tienes desde hace mucho tiempo pendiente y que nunca encuentras el momento para leer. Tengo algunos ensayos siempre ahí de Eric Hobsbawm, de gente así que Uf, tengo. eso Por es un ejemplo, Tony clásico. Judd. Tony Judd, Posguerra de Tony Judd, no lo he leído y es un libro que sé que me va a encantar y lo tengo ahí para leerlo y algunas cosas más. ¿Y Pero en qué de te qué- basas para elegir lo que vas a leer, lo siguiente? ¿En sensación? sí. ¿En...? Bueno, mira, hay suele haber dos causas. La primera es el capricho. Yo, si no me apetece leer ahora ese libro, Mm, incluso sabiendo que es un libro que hay que leer y que voy a leer, no me apetece. En este momento ya lo leeré cuando me apetezca, ¿no? Entonces a veces hasta lo compro y lo tengo ahí y tal, y mm, lo voy dejando, ¿no? También hasta que me encuentro el momento, digamos, perfecto para leerlo, porque yo leo también mucho por trabajo, vale. pero no por trabajo de documentación, digamos, literal de lo que estoy escribiendo, sino porque se ambientan en algo que creo que está cerca a lo que quiero hacer, entonces leo esas cosas y me pongo a leer un libro pues, de jardines, de alguien que ha escrito algo sobre tal, o un libro de Mónica Lee, por ejemplo, que es una escritora que me gusta mucho porque trata de algo que tú tienes como en la cabeza también escribir, o estás haciendo una película que puede estar más cercano a lo mejor a leer un libro de alguien que te gusta, ¿no? O que Ujú, crees que tal, y entonces los buscas y los vuelves a leer o los lees por primera vez, pero ya pensando en que vas a encontrar allí cosas que te pueden interesar. Por ejemplo, cuando hago una película de época, que no es muchas veces, pero a mm, veces estás escribiendo el guión de una película que transcurre en el 66, ¿no? Vamos a poner, Vivir es fácil. Pues no es raro que aproveche y lea mucha literatura de los 60 para un para poco también ambientarlo. meterme en la cabeza, ¿no? De cómo eran los personajes y coges a Ujú, veces expresiones. muy chulo. Mm. ¿Y lees en ebook o solo físico? No, Nada. a veces he leído algún guión en la tablet y tal por cosas de Ujú, trabajo, pero no tengo ebook. ¿Y audiolibros? Audiolibros tampoco. Y sé que son interesantes, pero no, ni yo los he hecho de los míos, ni los uso. ujú, O sea, hace muchos años conocí a Tete Montoliu, que era un gran ujú. lector, el músico de jazz. Leía en braille y me decía, uff, ahora los ciegos son muy perezosos, David, y no quieren aprender braille porque quieren audiolibros, pero no es un audiolibro, no es leer, me decía él, siendo ciego. Y bueno, si no hay otra cosa, es lo mejor, pero a veces veo a la gente en su coche o corriendo con un audiolibro y es un poco como estos amigos míos que hacen gimnasia viendo una serie, ¿no? Y entonces te dicen, no, pero es perfecto, porque, y yo digo, ya, sí, vale, pero no. O sea, yo no puedo ir corriendo y ver los 400 golpes. Somos multitarea, ¿eh? Es Sí, pero ya multitarea. audiolibro Entiendo que no. sois jóvenes y es una generación de multitarea y con esto no quiero hablar mal contra el audiolibro porque a mí me puede encantar leer un cuento de Borges o escuchar un cuento de Borges leído por Borges y tal. Pero en general creo que leer es abstraerse del mundo y ver una película es abstraerse del mundo. Ujú, Esto lo puedes hacer en cualquier lugar, pero importan las condiciones que te rodean, importa la concentración, importa el tamaño, importa el disfrute, importa un poco el ritual ujú, que rodeas a esa lectura. Yo creo que cuando ves una película en el cine te deja una huella
que no es lo mismo que verla por la noche en tu casa cenando. Y lo mismo me pasa con los libros. Yo he leído libros un poco a matacaballo. Y yo, por Ujú. ejemplo, en el metro siempre voy con el periódico y con revistas. Casi nunca me veréis en el metro leer un libro. Ujú. Me requiere una concentración que ni siquiera el metro. Y ahora estoy seguro que me está oyendo gente que se está cagando en mis muertos. Porque incluso me he encontrado a gente leyendo libros míos en el metro. Por Claro. supuesto. O sea, es Qué decir, momentazo ese, ¿eh? Cuando ves que alguien está increíble. leyéndote. No, no, te juro que es lo más parecido al éxito que he vivido. Porque que te den un premio. Y además es gente súper discreta que no te dice nada, simplemente levanta el libro así y te enseña la Para que portada y veas tú lo que haces pone. como, ok, ok, y tú sigues ahí leyendo bajando la cabeza, Qué avergonzado. bueno. Pero es verdad que si te desplazas todos los días una hora arriba y abajo, puedes conseguir en el transporte una Mm, concentración, ¿eh? O sea Mm. que no me toméis por un snob. O sea, es decir, entiendo que la gente tiene poco tiempo, tiene muchas cosas que hacer y además quiere leer cosas de calidad y tal y busca el sitio para hacerlo. Pero yo, que soy un puto privilegiado y que me levanto por las mañanas y mis hijos se ríen porque dedico una hora a leer el periódico, siempre digo, ostras, qué suerte tengo, no de vivir bien, sino de poder leer tranquilamente en mi casa 2 horas, ¿no? Porque eso hay que sacarlo para... Es que eso es vivir bien. Sí. O sí, sea, sí. vivir bien es poder ir al cine de vez en cuando, es poder ir al teatro de vez en cuando, es poder escuchar un disco sin que te lo pongan de fondo, sino escucharlo para escucharlo y poder leer en las condiciones ideales de lectura, ¿no? Y bueno, por eso digo que a veces vivir bien es una cosa que nosotros nos hemos jodido intentando hacer 3 cosas a la vez en nuestro rato libre. Entonces, ni es rato libre, ni son 3 cosas, sino que es como un gazpacho, ¿no? Y comer gazpacho todos los días, a veces está bien comer un buen pescadito, ¿no? Ujú. Acabas repitiendo. Sí. Oye, David, ¿y a la hora de escribir, alguna manía de escritor que tengas? Hay un montón. Un montón. Uy, Sí, sí, salseo. sí. Desde papel, cuadernos, etcétera, ¿no? Cada libro requiere una parafernalia, ¿no? Alrededor, muy ¿No decidida. escribes en ordenador? No, la primera versión siempre la escribo a mano. Vale. Los artículos los escribo a ordenador, Ujú. pero las novelas no las escribo a mano. Y en esa mesa que hay ahí detrás. Y suelo, o sea, por ejemplo, más que fetiches que los tengo también, de pues el bolígrafo con el que escribes, el papel, y tal. Hay una cosa, por ejemplo, nunca empiezo a escribir sin saber el título de lo que voy a escribir y el final Mm, que voy a escribir. interesante. Mm. Sí, es decir, que no me precipito. No me precipito y le pongo un ejercicio a tu cabeza de Ujú, cuando ya está el libro ahí como, venga, 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 ¿no? O el guión, ¿no? Porque lo hago también con los guiones. Ya lo tengo, Ujú. ya lo tengo. Es cómo se titula y cómo acaba. o sea que puedes estar con una idea en la cabeza durante años. Sí, claro. Sí, sí, yo Ujú, por ejemplo, eh, una novela mía puede, media, de la primera idea, digamos, de voy a escribir esta historia, saber perder, ¿no? Va a tener estos personajes, esta familia con este futbolista que llega, que tiene esta Mm. relación con esta chica. 7 años. Uf. 7 años pasaron de tenerla tal, ¿no? Y luego el proceso de escritura mío además contiene un parón. Yo cuando hago la primera redacción final ya del libro acabado, inmediatamente después, en lugar de corregirlo, lo suelo castigar entre 4 y 6 meses. ujú. Al cajón. Cajón, en un cajón, y lo abandono totalmente. Y entonces cuando pasa el tiempo, si el espíritu te pide volver, lo vuelvo a sacar. Y entonces ahí hago una corrección increíble que es ya la primera, digamos, corrección brutal es pasar al ordenador lo que has escrito a mano, ¿no? Entonces, porque el ordenador es un trabajo, es como Ujú. ¿no? Alguien que tiene que pasar algo al ordenador, entonces es como, al irlo a teclear, lo que quieres es, si puedes en vez de 500 palabras teclear 100, estás haciendo un quinto del trabajo, entonces empiezas a cortar,
empiezas a reducir, porque en general la gente que escribe directamente al ordenador creo que se alarga demasiado, porque luego Ujú, no borra tanto. Hay que borrar y el ordenador es como, bueno, no quitas tanto. En cambio, a mano, Ujú. al pasar luego a mano al ordenador es como, venga, en vez de escribir tres frases, lo voy a decir en una y así tengo que Me lo teclear salto. menos. Qué bueno. qué Sí, hay que guay. ahorrar, hay que sintetizar, eso es importante. Mira Stefan que yo he Zweig lo escrito decía algún libro siempre, largo, pero que Stefan Zweig en alguno de los ensayos lo dice, que él Mm, cuando siempre, lo acaba lo que hace es limpiar, limpiar, limpiar hasta claro. que decir lo mismo con las mínimas palabras. Sí, y este es un error, por ejemplo, de Stephen King, que escribe historias apasionantes, pero se nota claramente que están escritas rápidas y que no hay mucha relectura, digamos, Mm, para sintetizar, ¿no? mm, En general, yo creo que todo libro puede ser más corto de lo que es, ¿no? A veces yo he sido un poco esclavo en mis libros porque les he dado una estructura ujú, y he sido muy esclavo de preservar la estructura que tienen y eso ha hecho que el libro a lo mejor sea un poco más largo de lo que a mí me gustaría, pero también me gusta que los libros tengan una estructura, ¿no? Y que sea una ya, estructura trabajada porque eso es como una especie de sostén también para el que lo lee, ¿no? ujú. mm. Y que es como que vas subiendo peldaños, ¿no? Pero siempre creo que se puede sintetizar, ¿no? David, si ahora nos escucha alguien que no te ha leído nunca, que sí, posiblemente haya alguien que no te haya leído, ¿por qué libro tuyo le recomendarías que empezara? Ujú. Pues siempre, bueno, desde que lo escribí, no antes, porque antes siempre decía mejor por el primero, ¿no? Empieza por el primero y sigues y tal, por abierto toda la noche. Pero si me lo preguntan ahora, que me lo preguntan cuando voy a alguna feria o al San Jordi, siempre les digo que empiecen si no han leído ninguno, que empiecen por Tierra de Campos. Porque Tierra de Campos es un libro final para mí. O sea, Tierra de Campos es la quinta novela que yo publico y es la novela de las cuales Blitz sale, precisamente por eso que os contaba de su origen cinematográfico. Las cuatro que conforman Abierto toda la noche, Cuatro amigos, Saber perder y Tierra de Campos son cuatro novelas que nunca he dejado que se adapten al cine, ni lo voy a dejar, me las han pedido millones de veces, me las han pedido a mí hacerlas, me las han pedido de todas las maneras. No las voy a dejar nunca hacer. Las cuatro no tienen nada que ver una con otra, pero Tierra de Campos cerró el ciclo de esas cuatro novelas, que es un ciclo vital, emocional, de una manera de expresarte, de una manera de contar el Ujú, mundo contigo y tus personajes entremezclados y que ya no voy a volver a hacer nunca más, Oh, porque acabo de cumplir 56 años y no voy a volver atrás. Fueron libros fundamentales en mi vida y Abierto toda la noche está escrito con 20 años, cada uno representa mi época, ¿no? Pero Tierra de Campos, cuando estaba a punto de acabarlo, me di cuenta que era un final de ciclo, que era un libro que cerraba en cuanto al protagonista, en cuanto a lo que cuentas, en cuanto a una cosa que incluía cosas de cuatro amigos, que incluía cosas de Abierto toda la noche, que incluía mm, muchas cosas de saber perder y que se cerraban para siempre ahí y que yo ya no iba a ser igual. O sea, fíjate si era duro escribir ese libro, porque era como abandonar una casa en la que has sido muy feliz, pero que sientes, como le pasa a la gente a veces que toma estas decisiones, que sientes que hay que hacerlo, que tienes que ujú. hacerlo. Y con gran dolor de mi vida cerré esa literatura para mí, ahí, en Tierra de Campos. Y por eso me gusta que a veces entren por ahí, porque creo que van a adentrarse, digamos, a lo mejor en dirección contraria hacia esos otros libros, pero tampoco te sabría decir, ¿no? La gente. En mi caso es que hay una gran confusión, porque todavía me encuentro a gente que no sabe que he escrito libros, me encuentro a gente que no sabe que he hecho películas. pues que haces tantas cosas. Sí, que- exacto. Entonces digo, y empieza por teatro donde y... quieras. Mm, ¿Tuviste siempre muy claro que te ibas a dedicar a la literatura, al cine, al A la, arte? li- a la literatura sí, porque cuando tenía 8, 9 años, alguien ya me preguntó en casa qué quería ser de mayor y dije que escritor. Y mm, escribía los fines de semana, los sábados y domingos en la máquina de escribir de mis hermanos y de mi padre y tal.
y escribía y novelas y cuentos y tal. Y si alguien me hubiera dicho que iba a profesionalizar esa pasión, me hubiera pensado que estaba loco, pero yo pensaba, bueno, me gustaría escribir. Yo pensaba, digamos, racionalmente, que viviría de ser a lo mejor periodista, Ujú. que me gustaba mucho Truman Capote, por ejemplo, que también fue un escritor muy importante en mi formación. Y entonces Truman Capote yo sabía que era muy periodístico, ¿no? Entonces yo pensaba, bueno, pues un tipo de periodista como Truman Capote no me importaría ser. Entonces me puedo a lo mejor ganar la vida con eso, porque escritor es muy difícil, yo no conocía ningún escritor, ¿no? ¿Y lo de cine cuándo vino? Y entonces lo de cine viene que cuando estamos en 14 años, 15, yo había hecho mucho teatro en el colegio y en las vacaciones, y entonces con amigos nos empezamos a juntar a hacer cortos. Y en ese Ujú. momento mi hermano Fernando tenía una pequeña cámara de vídeo, que entonces no había muchas, Mm. tenía un magnetoscopio que se colgaba aquí del hombro, que era como si llevaras el vídeo VHS colgado del hombro Sí. de la cámara, ¿no? Y entonces se la pedí prestada y mi hermano Fernando, que es tan generoso, pese a ser un objeto entonces valioso y para él de trabajo, porque con eso hacía las pruebas de actores, por ejemplo, se grababan con eso, o localizaciones y tal, me la prestaba los fines de semana. Y entonces yo la iba a recoger a su casa el viernes por la tarde y se la devolvía con la promesa de cuidarla y tal el lunes por la mañana, el domingo por la noche y tal. Y durante el fin de semana grabábamos a toda prisa un corto. Y entonces empecé a sentir, yo ya era muy cinéfilo y tal, empecé a sentir como una llamada del cine y pensé, bueno, a lo mejor soy guionista. Y cuando escribí mis primeros guiones de cine profesionales, empecé a tener muchas ofertas de productores para que dirigiera mi primera película. Y, o sea, a mí, un poco, la dirección de cine me vino un poco como, ostras, yo dirigir. Y era como, vale, bueno, venga. Y entonces un día me encontré escribiendo el guión de La Buena Vida y pensé, Mm. este no lo voy a vender, como había vendido, por ejemplo, Los Peores Años de Nuestra Vida o algún otro guión. Este no lo voy a vender y lo voy a hacer yo. Y así fue. Si tu hija tuviera 14 años y te dijera que quiere ser directora de cine, ¿qué le recomendarías? Uh. Uh. Para quienes no van a ver el vídeo, acaba de suspirar. No, te recomiendo, no, es que es terrible cuando tus hijos te dicen que se quieren dedicar a estas Es que profesiones, estoy porque en son ello. profesiones emocionalmente muy duras, Ya, ya. muy duras. Ujú, Son muy expuestas, tienes que tener mucha fortaleza para aguantar los malos momentos, los noes, el desprecio de mucha gente, a veces un comentario hiriente sin venir a cuento, que te hace muchísimo daño, ¿no? ujú, Siempre les digo, tienes que endurecerte emocionalmente. Si te quieres dedicar a esto, tienes que crecer y darte cuenta que esto no es un capricho, sino que es un oficio y que dentro de 60 años tienes que seguir teniendo cosas que contar. Entonces tienes que tener curiosidad por las personas y tienes que ser duro para aceptar un desprecio, no ujú. venirte abajo. Entonces siempre les digo, fórmate emocionalmente. Los grandes fracasos que he visto en mi profesión vienen porque no están preparados emocionalmente. Entonces, gente con talento hay muchísimo. Sí, no sé de quién era la cita que decía algo así como que al final quien mejor se adapta a la vida es quien mejor sabe navegar la incertidumbre. Absolutamente, claro. Sí, 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 es. No me la voy a apropiar porque sé que es de alguien. No Antes se de te quiere, escribir mi pero mía primera no. novela, que la escribí en secreto sin decirle a nadie que estaba escribiendo una novela que se llamaba Abierto toda la noche, Sí. que obviamente empecé teniendo el título ya antes de empezar a escribirla. Bueno, la escribí en los ratos en que debía estar escribiendo un guión que me habían contratado para escribir. Y entonces yo cobraba el guión, pero no lo escribía. Y entonces me dedicaba a escribir una novela. Ya prescrito, esto lo puedes contar Era abiertamente, ¿no? prescrito, exacto, sí, sí. No, no, terrible, terrible. ¿Y qué Y no hiciste escribía cuando y no llegó el escribía, y luego el plazo? guión lo escribía en 4 tardes porque lo que me había dedicado era escribir la novela. Y entonces cuando la acabé la guardé en una carpeta y escribí encima abierto toda la noche y la guardé. Porque sentía que yo no tenía derecho, yo no era un escritor, que no me iban a aceptar en el mundo literario. Y fue mucho tiempo, un par de años después, mi pareja, hicimos una mudanza y encontró esa carpeta, Mm, dos cajas.
Y ella se puso a leer, porque yo creo que vio el título abierto toda la noche y pensó que ahí había confesiones mías de nocturnas. Y dijo, me voy a enterar de su vida nocturna. Y no, aunque se podía enterar de otras cosas. Pero, y entonces, cuando llegué a casa, yo estaba entonces trabajando en el peor programa de la semana, llegué a casa y estaba en el sofá leyéndole, eran como las 10:30 de la noche, y me dijo, prepárate algo de cenar, que yo estoy leyendo, ahora hablamos, ahora hablamos. Y de pronto me asomo y digo, ¿pero qué estás leyendo? Y me hace así, y veo la carpeta de abierto toda la noche. No, no me digas nada, me quedan 40 páginas. Y ostras, y su reacción, y se lo tengo que agradecer toda la vida, su reacción me llevó a pensar que a lo mejor sí, que a lo mejor sí. Y entonces se lo dejé leer ahí a un par de amigos y me dijeron, tío, yo creo que está muy bien, ¿qué tal? Y entonces me pasé un año corrigiéndola con una vergüenza tal y luego la metí en hice 3 copias y metí un sobre para Anagrama, un sobre para Alfaguara y un sobre para Tusquets. Eran en aquel momento, en 1994, las 3 editoriales que a mí más me gustaban. Entonces las envío y no recibí ninguna. Yo todos los días abría el buzón como un idiota esperando una carta pues de no o de sí, lo que había leído en las novelas que pasaba y de pronto no, nada sucedió así. De pronto llamaron por teléfono a casa de mis padres y resultó que era de la editorial Anagrama y le dieron mi teléfono y ya entonces me había ido de casa de mis padres, pero no sé por qué alguien había encontrado el teléfono de casa de mis padres en la editorial. Y entonces me llama alguien y me dice, el señor Jorge Herralde quiere hablar con usted. Y entonces me Madre mía. moría. O sea, yo, ¿what? No, ¿qué? Y entonces se puso y me dijo, hola, soy Jorge Herralde y he leído tu novela. Y me dijo, ¿qué te parece si la publicamos en octubre del año que viene? Octubre del 95. Y entonces estábamos en noviembre, yo creo, diciembre del 94. Y yo dije, sí, claro, claro. ¿Y no me vas a preguntar cuánto te pago? Y yo dije, no, lo que Me sea, da igual. eso me parecerá Como si bien, no me cosa paga. que jamás hay que decirla, y menos a Herralde, que tenía fama de ser bastante, o tiene fama de ser un hombre bastante de buenas economías. O sea, lo que le ha permitido tener una editorial tantos años tan exitosa. Y entonces sí, sí, efectivamente me ofrecieron en aquel entonces 500.000 de pesetas, que Toma a mí, ya. que a mí me parecía bien. O sea, y publicó la novela. Y, Madre y mía. 30 años después, porque estamos, si no me equivoco, casi en octubre de 1995, ¿no? O Ujú. Sí. sea, estamos en octubre de 2025, es decir, 30 años después, sigo en esa editorial y sigo sacando mis libros en esa editorial. No sé, curiosa la lealtad, ¿no? Qué Y he bueno. Porque tenido ofertas, debes y he haber tenido tenido ofertas ofertas, muy, ¿no? he tenido ofertas para irme, para ganar premios, para tal, pero me gusta y me llevo bien con Ujú. la gente que trabaja allí. Y ha cambiado la editorial porque ya no es la editorial de Jorge Herralde como era. Ahora está Silvia Sese y es una editorial donde Silvia ha cambiado muchas cosas y tal, pero bueno, mientras me sienta a gusto allí, creo que es mi sitio. Mm. Está haciendo Anagrama un trabajo muy bonito, ¿eh? Está últimamente publicando autores y autoras muy Sí, interesantes y Sí. acercando a muchos nuevos autores o autores que igual aquí en España no son tan conocidos a los lectores. Y nosotras en el podcast comentamos mucho también a Anagrama. Mm. sí, sí, es una editorial que yo creo que Silvia ha sido una gran, porque Jorge, digamos, era un autor que encontró unos escritores formidables, ¿no? Pero no tenía una visión, digamos, de la mujer, no tenía una visión tan específica como yo creo que Silvia ha encontrado. Entonces, le han dado a la editorial un baño de cierta modernidad en cosas y a la vez espero, ¿no? Que no perdamos el sitio, algunos que estamos ahí, que a lo mejor pertenecemos más a la cuadra esa de Ian McEwan, de Julian Ujú. Barnes, de Martin Amis, de Tom Wolfe, de Nabokov, que ha sido también muy identificada Con anagrama. con el estilo anagrama, ¿no? O sea, anagrama para mí cuando yo era adolescente era el sitio donde se había publicado la conjura de los necios, ¿no? Mm. Entonces para mí era
¿dónde quieres editar tu primera novela? ¿Dónde ha salido La conjura de los necios? Era como ¿no? Donde ha salido, eh, no sé, libros que eran muy importantes para mí, ¿no? Y espero que eso para mucha gente que empieza a escribir, pues lo siga teniendo esa relación con las editoriales. O sea, que digan, quiero publicar en Seis Barral porque es esta editorial, o quiero publicar en Periférica porque publica estos libros, o en Asteroide porque me gustaría salir aquí, o en Blackie, o en la que sea, ¿no? Creo que es importante cuando haces tu primer libro también soñar con cuál es la editorial que tú crees apropiada para ti, ¿no? Y Ujú. obviamente yo podría cambiar e irme a otro sitio porque me sentiría bien en otras editoriales, pero bueno, la verdad me sigo sintiendo bien y me gusta que sigan saliendo cosas que salen ahí. Muy bien. Qué interesante todo lo que has compartido con nosotras, David. Qué Sí. generoso. No, Muchísimas gracias. nada, al revés, a vosotras, un placer charlar con vosotras. Hablar de libros, de lo que se encuentra tras los libros Me y he dado bueno, cuenta que me podía haber puesto, claro, es que no sabía que se iba a grabar. Podía haber puesto como una camisa, ¿no? Decía mi madre, hijo, ponte una camisa de vez en cuando que quedas muy bien. Ya corbata no te pido, pero camisa. Pero por lo menos camisa, eso me suena. Que mi hijo no se pone una camisa ni Da en igual. Navidad. Yo con esta camiseta de este color tan veraniego porque me queda un día para despedir el verano, ¿no? Pues según Sí, queda parece. nada. bueno, pues por nuestra parte, David, darte las gracias de verdad por haber aceptado esta entrevista, este regalo para Esther, pero también para mí y para todas las personas que nos escuchan aficionadas a la literatura. Y decirte que disfrutes mucho de la promoción Sí, ahora, del libro, la película del y todo libro, lo que la viene. peli, que te seguiremos de cerquita, te seguiremos leyendo y seguirás estando ahí en nuestro top 5 de Qué autores bien. nominados Pero y no nombrados. haberme autosaboteado, que esto también pasa a veces No. cuando la gente Da- hace promoción de sus libros, digo, no siempre vendes más por promocionarlo mucho. O sea, porque Mm, yo, por ejemplo, he hecho un libro que se llamaba Ganarse la vida, que no hice Ay, ni una sola entrevista, ni ha salido jamás me que yo encanta. haya visto en un periódico una crítica de ese libro, ¿no? Y sin embargo es un libro que la gente le Lo tengo en lee la mesita de y noche le y me gusta. Y encanta. siempre digo, pues la ya es. promoción tampoco es tan importante, ¿no? Por eso a mí me gusta hacer, habéis dicho una entrevista, pero me gusta que las entrevistas sean conversaciones. Y cuando la gente te Ujú, dice, ¿por qué no vas más a la tele o por qué no vas más a tal? Digo, porque ahí no se conversa. No, Es mm. una entrevista muy encorsetada, muy breve, que te meten entre medias de no sé qué y no sé cuánto. Nadie tiene ningún interés en conversar ahí. no. Tienen interés en llenar 10 minutos de tele, cosa que entiendo y lo deben hacer, pero mejor llenarlo a lo mejor con otro que no sea yo. Yo creo que habrá mucha gente que te escuche y que sienta curiosidad por saber lo que escribes a partir de haberte escuchado. Mm. Eso espero. Ojalá. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Gracias David. a vosotras. Bueno, pues hasta pronto. Sí, muchas gracias de verdad, David. Te Nada. pasaré el enlace, ¿vale? Te pasaré el enlace